comunidad. El día de hoy nos encontramos en el Centro de Investigaciones Regionales Hideo Noguchi. Vamos a conocer al nuevo invitado especial. ¡Acompáñame! Hola, doctor. Hola, doctor. Mucho gusto. Mucho gusto, Pancha. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está usted? Muy bien, igual. Adelante. Pasa. Gracias. Comunidad, nos encontramos con el doctor Alonso Panti. Mucho gusto, doctor. Mucho gusto, Pancha. Nos encontramos en el laboratorio de zoonosis. ¿Qué son los helmintos? Antes que nada, buenas tardes y bienvenida. Bueno, los helmintos son animales que son parásitos. La mayoría de ellos viven en el interior del cuerpo de otros animales más grandes, como por ejemplo mascotas, animales de granja, animales que viven libres en la selva o en los océanos, y también por supuesto pueden parasitar al ser humano. Doctor, ¿cómo se transmiten los helmintos? Bueno, antes que nada hay que decir que los helmintos son muy diversos, tienen muchas formas, tamaños y tienen ciclos de vida también diferentes. Ellos pasan por diferentes etapas que van, por ejemplo, desde el adulto, excreta los huevos, y los huevos posteriormente tienen varias fases de desarrollo hasta que posteriormente llegan a la nueva fase de adulto. Dependiendo de la especie del helminto, algunos se pueden transmitir de un animal a otro por el consumo de alimentos que estén contaminados, ya sea con los huevos o con las larvas. Por ejemplo, podemos pensar en un animal que se alimenta de una fruta, alguna semilla, y bueno, posteriormente cuando consumen estos alimentos, pues adquieren la infección. Otras especies pueden tener en sus fases de larva, pueden vivir en otros animales, como por ejemplo un cerdo, una vaca, un cuatí o un venado, o también pueden vivir en el interior de insectos como cucarachas, escarabajos. Y luego cuando llega otro animal y se alimenta de estos insectos o animales, bueno, adquiere también infección. Hay otras especies que las larvas tienen la capacidad de penetrar la piel de los otros animales, o inclusive también del ser humano, y también existen otros que pueden transmitirse de un animal a otro a través de insectos que se alimentan de sangre, por ejemplo los mosquitos. Entonces, si tenemos un animal que tiene larvas circulando en la sangre, llega el mosquito, se alimenta y adquiere estas larvas. Posteriormente, cuando vuela y se alimenta de otro animal, pues le transmite estas larvas. Bueno, estos son algunos ejemplos de helmintos. Los helmintos tienen muchas formas, como podemos ver en el muro, pero también los tamaños son muy diferentes. Tenemos helmintos que en la fase adulta son muy pequeños, pocos milímetros, no los podemos ver a simple vista, pero también tenemos otros que pueden medir varias decenas de centímetros y los podemos ver a simple vista, como estos. Y otros que son muy pequeños, que necesitamos equipos especializados para poder estudiarlos, como un estereoscopio o un microscopio, en donde nosotros los observamos, podemos hacer dibujos de las estructuras para posteriormente llegar a identificar qué especie hay. Tenemos a una estudiante, Ángela, que está haciendo su tesis de licenciatura, y ella está inspeccionando un tejido que tiene varias especies de helmintos. ¿Qué enfermedad pueden causarnos? Bueno, como hemos dicho, son muy variados estos animales. Depende de la región, de los animales que tengan estos parásitos, y por lo general debemos considerar que los parásitos están asociados a algunos órganos donde se desarrollan, y las afectaciones que puedan tener van a estar relacionadas con esos órganos. Por ejemplo, tenemos especies como Ascaris, Trichuris y Myelolepis, que son parásitos que están asociados al intestino delgado o intestino grueso, algunos de ellos. Y bueno, si las cantidades son importantes, si son muchos, el estado de salud también va a afectar qué tanto se van a manifestar estas afectaciones. Podemos tener diarreas, vómitos, dolor abdominal, y hay algunas especies de parásitos, como por ejemplo aquí tenemos algunas fotos que utilizo para, cuando estábamos con los estudiantes en las sesiones, mostrar la variedad que tenemos de parásitos. Entonces, esta es una especie del género Toxocara, que esta especie pues puede parasitar muchos órganos. Entonces, dependiendo del órgano, pues las afectaciones van a ser asociadas. Por ejemplo, este puede
vivir bajo la piel, puede afectar el hígado, pero también puede llegar al ojo o incluso al cerebro y sus tejidos asociados. Entonces las afectaciones que vamos a tener van a ser más graves, pudiendo llegar a tener un paciente meningitis, por ejemplo. Y actualmente, ¿qué estudios se están realizando con los helmintos? Bien, bueno, desde hace 2 años comenzamos a trabajar con los helmintos de mamíferos nativos de la península de Yucatán. Es un área que ha sido poco estudiado en este tema y bueno, también es un área que tiene una gran diversidad de mamíferos y como una región que tiene un contacto con las personas, sobre todo de áreas rurales con muchos animales, pues es muy importante conocerlos. Estamos estudiando cuáles son las especies que tienen pues los diversos mamíferos y si alguno de ellos, de los que encontramos, pueden tener la capacidad de transmitirse a las personas. Doctor, me parece muy interesante las imágenes que tiene ahí. ¿Cómo podemos estudiarlos o identificarlos? Bueno, este muro, me gustó mucho desde que comencé, quise hacer algo. Yo lo utilizo mucho con los estudiantes con los que estamos trabajando porque a veces las estructuras son muy pequeñas. Entonces, estas son algunas especies de helmintos que nosotros hemos estudiado en el pasado, que actualmente estamos estudiando. ¿Cómo las estudiamos? Bueno, nosotros aislamos los parásitos de los órganos que están parasitados. Posteriormente, ya sea que los aclaremos o le ponemos alguna tinción, nosotros los miramos al microscopio y vemos ciertas características del interior de ellos. Otras características son de la superficie y nosotros mandamos a hacer algunas fotografías con un microscopio electrónico para tener estas tomas tan preciosas que tenemos de muchos de los parásitos que trabajamos. Doctor, muy interesante todo lo que nos comenta. ¿Y qué es lo que usted le inspiró más que nada a trabajar a los helmintos? Bueno, la inspiración nació cuando yo estaba realizando la tesis de licenciatura. Conocí un grupo de mamíferos, que son los roedores. Yo quedé fascinado con estos animales y decidí estudiar la maestría. Justo en esos años, ya varios años, conocí una investigadora que trabajaba precisamente con estos animales. Realmente pues, yo no había tenido una formación tan especializada con este grupo y desde que los conocí me fascinó. También el interés de que muchas de estas especies pueden ser transmitidas a las personas. Entonces, en ese tiempo yo estaba cursando la asignatura de salud pública y entonces ese interés de conocer cuáles son las especies de helmintos que tienen estos animales y cuáles de ellos pueden ser transmitidos a las personas, fue ese momento que hice clic y realmente pues, me fasciné, quedé fascinado con estos animales. Doctor, muchas gracias por todo lo que nos comenta y pues esta inspiración que también nos trata de transmitir para todos los niños que estén viendo este video. Y pues un saludo también que le quisiera mandar a la comunidad de Garrapancha. Bueno, pues gracias por su visita, fue muy enriquecedor conocerlos, un grupo de personas que tratan de difundir la ciencia hacia el público general. Aquí recibimos estudiantes de licenciatura, de posgrado, pero también cualquier joven que tenga interés en esta área, pues son bienvenidos. Y de nuevo, pues muchas gracias por tu visita. Muchísimas gracias a usted, doctor, por dejarnos pasar a su tan bello laboratorio. Doctor, antes de irnos nos gustaría darle un pequeño detalle que lo traigo aquí. Déjeme, aquí tiene. Muchas gracias por el detalle de la pancha. Y pues de nuevo, pues gracias por Muchísimas gracias a usted, doctor. ¡Hasta luego!